¿por qué no?, también de los seres humanos. Los delfines son capaces de emitir sonidos a través de su respiración. ¿Queréis escucharlo? No. ¿Sí? Pues para escucharlo, silencio. Los delfines nos muestran ahora su gran aleta caudal. La utilizan como motor de natación. ¿Y los humanos? Los humanos tenemos piernas que gracias a un buen entrenamiento físico intervienen en el cuerpo. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Los delfines son capaces de nadar a más de 35 kilómetros por hora. Los entrenadores nos muestran ahora la aleta dorsal del delfín. La utilizan para mantener el equilibrio en el agua. Ahora nuestros delfines se dan la vuelta para mostrarnos las aletas pectorales. Las utilizan para girar. No, verdad. Chicos, ¿y los humanos qué tenemos? No, sus aletas pectorales no. Los humanos tenemos brazos. Con músculos. Los delfines son capaces de elevar su cuerpo gracias a la potente musculatura de la presión caudal. Chicos, ¿seréis capaces de imitar esto? Sí, pues adelante.
El juguete preferido de nuestros vecinos, los furacos. Lanzaremos los palos al agua para que nuestros vecinos los bailen así de bien. Y como son tan amables, así nos los devuelven. Pero creo que nuestros vecinos no son los únicos capaces de utilizar los dados, ¿verdad, chicos? Muy bien, y por último, ha llegado el momento de darles una buena recompensa a nuestros vecinos. Y eso corre por nuestra cuenta, chicos. Con un besito, con una caricia, con lo que os atreváis. Muy bien, chicos, lo habéis hecho fenomenal. Os lo agradecemos con este fuertísimo aplauso. Y nuestros cantadores, entrenadores y vecinos, vayan al ritmo de rock and roll. Acá hay que trabajar Claro, eso digo.
Miyazaki, nuestros salvadores se han querido transformar en el cine, con la intención de despertar en todos ustedes un sentimiento de admiración por estos animales, demostrando que lo que ellos hacen de manera natural a las personas nos cuesta un gran esfuerzo. Así pues, entre todos, les mandamos un mensaje de respeto al mar y sus habitantes. No, este más. Desde arriba arriba. Todo, están subiendo.
¿Para qué Big no puede hacer eso? A ver, aún queda un poco más, sube un poco más. Porque entre los elementos de... Pero un salto no solo es una cuestión de agilidad, sino también de precisión y estética. Es responsabilidad nuestra cuidar del medio natural del que formamos todas partes, permitiendo que la belleza de un salto no se pierda jamás. Ya, ya está la pasada.